Hola, bienvenidos al canal. Aquí os voy a enseñar mi proyecto de December Daily o diario de Navidad, cómo lo he utilizado y qué material he usado. En principio yo he utilizado un archivador de tamaño A5 que tenía por casa, lo he reutilizado y lo que he hecho ha sido forrarlo con cartulina. Aquí veis las cartulinas que he usado, tono rojo y un tono granate para el lomo, bueno, el lomo y parte de las portadas. En el lomo he utilizado un alfabeto, pero esto es impreso, puesto Navidad y 2013. Aquí he utilizado una cartulina verde que he tintado un poco con pintura acrílica, los bordes y así para que no estuviera un verde tan intenso. Y el 2013, que es de restos de un alfabeto que tenía. Luego la portada, lo que he utilizado ha sido este imprimible, que era en tamaño más pequeño, pero yo lo he agrandado y lo he pegado aquí. Y aquí quedaba como el lomo granate y lo que he hecho ha sido poner esta cinta, que es elástica y tiene un huequito y se ve los granates de la cartulina de abajo. Y aquí iba esta cinta, pero se me ha deshilachado, que podéis ver, y he tenido que quitarla, así que ya le pondré otra cinta. Aquí intentaré que no se deshilache ni nada. Por el interior he puesto una cartulina color beige con tinta a los bordes, con tinta toffee, y todo esto son imprimibles también, que lo he ido pegando así un poco como me ha ido gustando, lo he ido pegando. La parte de atrás de la contraportada igual, he tintado los bordes con tinta toffee, una cartulina color beige y lo imprimible. Luego la primera página, lo que he hecho, que es una página de acetato un poco translúcida, he puesto debajo una hoja decorada de notas musicales para que así se vea, no tan fuerte, entonces me ha gustado mucho cómo ha quedado. Y luego lo que he hecho ha sido pegarle unos recortes de una hoja decorada de Navidad. Aquí he puesto diario de Navidad y lo que he puesto es el alfabeto y debajo lo he puesto sobre una cartulina corrugada de color marrón. Queda así, me ha gustado mucho. Luego yo el diario de Navidad lo voy a hacer hasta el 6 de enero para así abarcar toda la fiesta. Y en principio pues lo que he usado ha sido cartulinas colores clásicos: blanco, verde, rojo, marrón, verde, color beige, cartulina corrugada también. Y así los materiales que tengo lo iré, papeles que tengo, recortes, pegatinas y demás, y iré decorando estas páginas. Así creo que resaltará un poquillo más y así podré usar más los materiales que tengo. Entonces en principio yo voy a hacer, como he dicho, hasta el 6 de enero, y lo que he pensado es hacer una página por día, el día 1, el día 2, 3, el 4, así sucesivamente. Pero por ejemplo habrá algún día en que, por ejemplo el día 24 o el día 25 de diciembre, el 6 de enero, algunos días que haga más cosas, tenga más fotos, tenga que escribir más. Entonces lo que he pensado, por ejemplo, esta cartulina he hecho como un desplegable, era más grande, entonces lo que he hecho es doblarla y así pues tiene para hacer más cosas. También meteré que tengo sobres, tengo tarjetitas, tengo pegatinas, iré intercalando sobres también, a lo mejor o los pegaré por aquí o simplemente le haré un agujero y los pondré en la anilla, ya según vaya viendo. Y bueno, este es mi diario, espero que os haya gustado. Simple, tampoco no está muy currado, pero bueno, a mí en principio me gusta. A ver, el próximo domingo, que es el día 1, a ver qué tal se empieza, y que tengo ya muchas ganas de empezarlo, mucho entusiasmo, a ver qué tal. Espero que os guste, que os animéis a hacer uno si aún no lo habéis hecho, y si lo habéis hecho que enseñéis los vídeos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.